8:51 en Colombia, ustedes están en Revista de la Mañana. Un saludo muy especial para quienes se van conectando a nuestra señal en vivo, igualmente los 90.4 FM. Y vamos a hablar acerca del tema que tiene que ver con lo siguiente, y es que después de 3 años se ha presentado el cuarto informe por parte del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que recoge año tras año el estado de cada una de las 220 recomendaciones para frenar el conflicto armado en Colombia. Hicimos un cubrimiento muy especial, tenemos invitados de lujo, entre ellos Marco Romero, miembro del Comité de Seguimiento de Monitoreo de la Comisión de la Verdad. Así que vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos para que ustedes conozcan el contexto, pero sobre todo los hallazgos, las recomendaciones que sobre este particular tiene la Comisión para brindar a nivel país. Estamos en Revista de la Mañana a través de los 90.4 FM de la UD Estéreo y vamos a tratar información muy importante acerca de todos estos procesos de la Comisión de la Verdad, seguimientos a los diferentes acuerdos, balances que queremos darles a conocer a todos ustedes la situación actual. Y para ello nos acompaña Marco Romero, director de consultoría y miembro del Comité de Seguimiento del Monitoreo de esta Comisión de la Verdad. Primero que todo, doctor Marco, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti y saludo a la audiencia. Bueno, expliquémosle un poco a los oyentes y espectadores, como algo muy pedagógico, cuál es la labor que ustedes tienen al interior de este comité. Bueno, desde el acuerdo de paz se creó este comité básicamente porque normalmente lo que ocurre cuando las comisiones de la verdad votan sus informes es que algunos sectores los celebran, otros los critican y muchas veces sus recomendaciones que buscan transformar las situaciones que han encontrado digamos, en esta crisis de masiva violación de derechos humanos, se van perdiendo en el tiempo, se van quedando para los expertos, se van, digamos, por decirlo así, olvidando en el ámbito de la opinión pública. Entonces, el acuerdo de paz, previendo otras experiencias de otros países, decidió que la Comisión de la Verdad votaba un informe construyendo una narrativa de lo que ha ocurrido, cuáles son los hechos más graves que han ocurrido, cuáles son los factores que determinan la continuidad, la reproducción de esas dinámicas de violación de derechos humanos o de violencia, pero también crear una especie de defensoría pública de esas recomendaciones que somos nosotros el Comité de Seguimiento. Nosotros tenemos que monitorear, hacer estudios, seguimiento, mirar de la manera más rigurosa qué ha pasado con cada una de las 220 recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad, pero por otro lado tenemos la, digamos, responsabilidad de que la opinión pública pueda conocer las recomendaciones ancladas obviamente a las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, y tenemos la tarea también de incidir, de hablar con distintos agentes políticos, nacionales, internacionales, sociales, para que puedan apropiar como parte de su agenda estas recomendaciones, porque no son recomendaciones de cualquier comisión, sino de una Comisión Nacional de la Verdad que busca que lo ocurrido no se repita. Ese es el sentido fundamental. Son recomendaciones para la no repetición de lo que ha ocurrido en Colombia. No repetición de lo que ha ocurrido en Colombia es, digamos, como uno de los puntos a tratar. Entonces, ya entendiendo la labor que ustedes desarrollan, hablemos acerca de este cuarto informe, que es lo que han ustedes podido evidenciar. Siempre los informes miran dos dimensiones. Uno, en qué temas hay avances, avances sustantivos o avances parciales, en qué temas vemos estancamientos, en qué temas no vemos mucha voluntad o vemos dificultades más estructurales para que se cumplan estas recomendaciones. Las recomendaciones, hay que decirlo, tienen que ver muchas con obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado a nivel de los tratados de derechos humanos, o cumplir la propia Constitución del 91, o cumplir el acuerdo de paz, etc. Voy a concentrarme en lo que me parece más relevante para el país ahora. Uno, la Comisión de la Verdad planteó la idea de sacar la violencia de la política, de que la transición del país debe ir a una democracia cada vez más sólida, donde haya adversarios, adversarias, pero no enemigos, porque los enemigos es una categoría de guerra. Y obviamente saludamos que haya mesas de paz, así no tengan los avances que quisiéramos. Saludamos que haya medidas de tipo humanitario, saludamos el plan de choque que ha mencionado el gobierno para avanzar en la implementación del acuerdo. Esos son temas importantes y esperamos que con lo que ha ocurrido con el asesinato de líderes sociales y los atentados contra líderes políticos como el doctor Miguel Uribe, pueda haber cada vez más
que la sociedad colombiana, los medios de comunicación, las dirigencias políticas, sociales, cerrar filas en torno a la idea de que la participación política y social debe tener garantías en distintos planos. No solo lo que haga la UNP, sino lo que se haga cotidianamente desde distintos ámbitos. Pero quiero centrar la atención también en la paz territorial. El acuerdo de paz centralmente y la Comisión de la Verdad centralmente pensó qué ocurre en los territorios de Colombia. Colombia tiene una situación en la cual hemos visto una victimización enorme, tener más de 10 millones de víctimas, 20% de la población como víctima, es tener un país más o menos destruido. Y esta violencia ha caído fundamentalmente sobre la sociedad rural. Entonces, es muy importante lo que hemos visto como avances en esa materia, por ejemplo, reconocer el campesinado como un sujeto de derechos, pero ahora hay que dar el salto a que no solo haya un reconocimiento de papel, sino un reconocimiento en políticas públicas, en recursos, en garantías para el campesinado en distintos planos. Superado la estigmatización, campesino es productor de territorio, constructor de nación, productor del abasto alimentario, pero a veces se ve el campesinado como un actor secundario en la sociedad colombiana o a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que superar esa discriminación estructural. Se ha votado también la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. En Colombia hay más de 800 litigios de los pueblos indígenas que están pidiendo formalización de sus territorios. Más de la mitad del campesinado no tiene un título formal de propiedad. Se han robado o la gente ha tenido que abandonar más de 6.5 millones de hectáreas de tierra. Es decir, este es un país donde el Estado ha sido muy poco garante de las condiciones de trabajo y de propiedad de la gente en los territorios. El catastro está desactualizado todavía en más de un 90% y se hace un censo agropecuario cada 40 años. Los índices de concentración de la tierra superan el 0,9 de Gini, que es una vergüenza internacional, y los indicadores de derechos ciudadanos de los pobladores rurales están más atrás que el resto de la sociedad. Entonces aquí se necesita que la jurisdicción agraria avance, porque lo que se creó fue un sistema judicial para enfrentar estos problemas, resolver estos conflictos socioterritoriales. También se votó un acto legislativo en este año, el año anterior y el acto legislativo de transferencias a los entes territoriales. Se van a entregar 10 puntos de los ingresos corrientes de la nación adicionales a las entidades territoriales para ser invertidos en salud, en educación, en saneamiento básico, en poblaciones más vulnerables. Es una gran noticia porque la descentralización estaba muy asfixiada. Dimos un salto cualitativo en el 91, vamos a transferir el 50% de los ingresos corrientes de la nación. En la época del gobierno de Pastrana echaron para atrás contrarreforma, incluso el expresidente Santos era el ministro de Hacienda de la época, contrarreforma a las transferencias. Ahora se está recuperando 10 puntos, vamos a pasar más o menos de 30 a 40% de transferencia en los próximos años, y esta es otra noticia clave. Y pues también hay otros temas de paz territorial muy importantes, como la adopción por parte del Estado colombiano del Acuerdo de Escazú, que va a proteger a líderes y lideresas que defienden el medio ambiente, que va a garantizar los derechos de la sociedad frente a los desastres naturales, a desastres causados por el ser humano. En estos tiempos de crisis climática es muy importante que Colombia avance en esta dirección. Se acaba de despedir la opinión consultiva de la Corte Interamericana que pidió el gobierno de Colombia y el gobierno de Chile sobre las responsabilidades que tienen los estados frente a esta crisis. Y en otros planos también hemos visto, hay un proyecto de ley andando para prorrogar los proyectos por 10 años más, que es clave, porque estamos muy atrasados en el cumplimiento. Estamos hablando también de soluciones duraderas para población desplazada. Se está construyendo un documento COMPES, la reforma a la ley de víctimas incluyó el enfoque, y es clave porque es dejar el asistencialismo para empezar a buscar más alternativas. Pero aquí nos encontramos con temas de fondo. No podemos dar soluciones duraderas, no se puede resolver el tema FEDET si no hay un pacto fiscal distributivo. Colombia no es un país que no tenga recursos, es un país de renta media alta, pero es el segundo más desigual de las Américas y el tercer más desigual del mundo. ¿Por qué? Porque no somos un país que distribuya, no somos un país que aplique el principio de la fraternidad, que era uno de los criterios de la Revolución Francesa. Aquí somos una nación, pero unos tienen todo y otros no tienen nada, y así no se puede. Necesitamos que haya un pacto fiscal distributivo para poder avanzar en esas dos metas. Si Colombia logra resolver el tema de 8.5 millones de desplazados que están bajo línea de pobreza en un 76% en todas las ciudades grandes y pequeñas de Colombia,
Y el tema de los PEDES, que son 7 millones de personas en territorios donde casi no hay derecho a nada, vamos a dar un salto cualitativo muy importante, como cuando el Ejército de Colombia con los pueblos indígenas encontraron a los niños en la selva de la Amazonía. Necesitamos hechos de esa naturaleza para que realmente esta sociedad pueda girar sobre otros referentes. Bueno, doctor Marco, muchísimas gracias. Son muchos temas. Usted trató de abordarlos de la mejor forma, explicarnos, por supuesto, el contexto de lo que ustedes realizan desde el comité y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por mantener la atención sobre este tema. Claro que sí, seguimos en La Hora Estéreo.